hacemos el llamado entonces al doctor Jorge Sarmiento para que venga y nos entregue su primera exposición en el día de hoy. Le agradecemos a todas las personas que están a través de nuestra señal de streaming viendo esta señal que se genera desde el auditorio de Bavaria en el municipio de Tocancipá. Le hacemos el llamado al doctor Jorge Sarmiento. Bueno, nuevamente muchas gracias. Ahora sí creo que me hago escuchar. Yo quiero rápidamente mostrar un panorama de una situación de riesgo desde el punto de vista local en términos de lo que es el agua. Lo he titulado El agua, un elemento en riesgo. Bueno, el agua en el mundo, si bien tiene una amplia representación y es 3/4 partes del globo, solamente una pequeña proporción, el 2.5% es agua dulce, y de esa solamente el 0.3% es posible utilizar, ya que es superficial. El agua en Colombia, para todos, es desde tiempo atrás conocido que somos un país significativamente generoso en recursos hídricos, con 5 macrocuencas y 41 zonas hidrográficas. Sin embargo, esta situación cada vez está siendo menoscabada y crítica. Desde el punto de vista de la disponibilidad hídrica, en Colombia tenemos más de 2.378 humedales, pero solamente 372 han sido adoptados por normas que los protegen, los cuidan y los conservan. El 57% de los páramos del país del planeta se encuentran en Colombia. Somos un país que tiene una amplísima representación de estos dos ecosistemas, humedales y páramos, sitios estratégicos en la generación del recurso hídrico. Este es el caso de nuestro páramo, que ya hace tiempo atrás fue objeto de un incendio donde perdimos cerca de 39 hectáreas de páramo en Tocancipá, y denota un poco esta situación a la luz de la pérdida de estos ecosistemas. Desde el punto de vista de la huella hídrica, el 71% del agua que se consume en las ciudades está orientada o destinada digamos, al funcionamiento de las viviendas, y desde el punto de vista productivo, más del 50% del agua del país se gasta en procesos agrícolas. En cuanto a las ciudades, Bogotá consume cerca del 30% del agua de los centros poblados, denotando que la demanda del recurso hídrico es altamente significativa y por lo tanto es vital e importante. El riesgo del recurso hídrico es cada vez más evidente. Hay que tener en cuenta la importancia del agua en términos de la economía, la salud, la producción, y se calcula que 29 millones de personas hacia el año 2050 estarán expuestas o estarán sujetas a términos de escasez de agua. En Colombia, el 60% de los páramos han desaparecido, de los páramos en Colombia habrán desaparecido para el año 2050, es una situación crítica, y existen más de 8.600 hectáreas de zonas mineras que han sido adjudicadas en zonas de páramo. Con ese panorama se calcula que por lo menos 495 municipios de los 1.120 del país pueden estar expuestos o sujetos a situaciones de vulnerabilidad por desabastecimiento del recurso hídrico. Para todos es conocido el caso de Casanare, una región que vivió una situación compleja en términos de lo que fue un verano que produjo unas grandes pérdidas económicas, pero que nos ilustra lo que puede ocurrir con el cambio climático y la situación del recurso hídrico. ¿Qué estamos haciendo desde la Secretaría de Ambiente de Tocancipá? En Tocancipá encontramos el sistema Tibitoc. Tocancipá es un sitio geoestratégicamente localizado. En el sistema Tibitoc se genera agua para 3 millones de habitantes del norte de Bogotá, Sabana Occidente, Sabana Norte, y es un sitio bien fundamental. Este es nuestro río Bogotá, una inversión reciente que hicimos de 2.200 millones para garantizar que ese vaso hidráulico y ese río genere y satisfaga las condiciones para su potabilización en la cuenca baja. Sin embargo, este es el río Bogotá una vez que el sistema Tibitoc toma 9 metros cúbicos por segundo, dejando prácticamente desangrado el río.
Este es el río, aquí no se ve porque toda la vegetación, las macrófitas se han condensado, se han acumulado y no tenemos río. Aquí surgen varias preguntas en términos de lo que es el flujo ecosistémico y el mantenimiento de un sistema tan importante para la región como es el río Bogotá. Tocancipá, con 73.5 kilómetros cuadrados, tiene una población de 34.000 personas a la fecha y es una población creciente, es una población que cada vez se incrementa bajo la expectativa de la industria, bajo la expectativa del empleo. Tocancipá, a través del ordenamiento, definió unas áreas, la siguiente, dentro de ellas el sector industrial con 1.150 hectáreas de industria, definió una amplia zona de agropecuaria donde tenemos más de 300 hectáreas bajo plástico para el cultivo de flores y tenemos una zona minera cercana a 600 hectáreas para la producción de minerales como arenas, rocas o recebos. Hay más de 21 actividades industriales productivas, entre las industriales, mineras y agropecuarias, que van desde la generación o producción de quesos, bebidas gaseosas o no alcohólicas, alcohólicas, no alcohólicas y muchas otras. Esto genera unos riesgos que hemos venido evidenciando. El primero es que el ordenamiento vigente definió una zona de tipo industrial en la ronda del río Bogotá. Ya para la época de entonces algún presidente de la República, el presidente Camargo, Lleras Camargo, se planteó un polígono industrial en Tocancipá, pero en la expectativa y en el riesgo de que se consideraba de contaminar el río, este proyecto se echó atrás. Sin embargo, en nuestro ordenamiento sí, esa definición de 1.151 hectáreas de industria ha abordado y ha comprometido las zonas de ronda del río Bogotá. Esta situación se está revisando en el actual plan de ordenamiento y seguramente se surtirán cambios. A raíz de la sentencia del Consejo de Estado, este tipo de decisiones es necesario tomarlas en el propósito y en el objetivo de conservar y garantizar que nuestro río Bogotá, que le da agua a la región, pues siga funcionando. Esta es la minería, tenemos el entonces Ingiominas. Bueno, inicialmente fue el Ministerio del Ambiente el que definió un polígono minero en Tocancipá, luego lo administró Ingiominas y ahora la Agencia Nacional de Minería. Estas son las minas dentro de un polígono que ha contemplado muchas quebradas, la quebrada por ejemplo Agua Nueva, el Zanjón, Alto Manantial y la quebrada de las Esmeraldas. Muchas de esas minas están en las rondas, los títulos están afectando las rondas y los alveos y digamos las condiciones de estas quebradas, colocando potencialmente en riesgo el abastecimiento del río y el mantenimiento del sistema hídrico. Algunas imágenes de la minería. Paralelo a eso, la generación de residuos de ciertas actividades, no de todas, pero sí de algunas que generan impactos negativos. La generación de algunos lodos industriales mal dispuestos, algunos subproductos mal dispuestos, la generación y entierro de basuras del sector industrial de manera irresponsable, el manejo inadecuado de ciertos elementos sobre el suelo, porque eso puede acarrear situaciones en el subsuelo, la disposición de ciertos subproductos que se queman ilegalmente, o el entierro de basuras provenientes del sector industrial. La quebrada La Chucua, que es una de las quebradas más contaminadas y genera un problema significativamente grande y el cual no se ha resuelto aún por parte de las autoridades, o el río Bogotá, que eventualmente puede recibir basuras directamente del sector industrial. De esas cercanas a 400 hectáreas donde principalmente se utilizan agroquímicos de diferentes categorías toxicológicas, potencialmente genera un riesgo ambiental en términos del suelo, el agua y el aire. Si nosotros no tenemos cuidado y no abordamos esta situación desde el punto de vista productivo y la responsabilidad ambiental y empresarial, seguramente tendríamos que aceptar este tipo de artículos titulado "La industria es como un tumor para la cuenca alta del río Bogotá". Sin embargo, no estamos de acuerdo con este tipo de estudios, creemos que sí hay problemas, sabemos que hay problemas. El 97% del río muere en la ciudad de Bogotá, con una carga orgánica significativamente grande. Sí hay problemas de vertimientos en algunos sectores como Villapinzón. En Tocancipá hay unos casos puntuales que están siendo tratados como procesos sancionatorios, algunos también por la Fiscalía, pero la situación no es tan dramática como para llegar a estos extremos. Sin embargo, si mantenemos esa tendencia de desorden, de falta de responsabilidad y falta de control, le daríamos cabida y tendremos que aceptar este tipo de publicaciones.
¿Qué estamos haciendo para corregir y controlar los riesgos? Nosotros hacemos un control y seguimiento al sector industrial. En este año hemos hecho más de 133 visitas. Exigimos, basados en el Acuerdo 09 de 2010 y el artículo 177, un plan de manejo ambiental de las actividades, que no es otra cosa que una descripción general de los procesos, los insumos y los residuos, para saber cómo los están manejando y, dado el caso, entrar con la corporación a generar los correctivos necesarios. Y de otra parte, los procesos administrativos, de los cuales a la fecha tenemos cerca de 25 o más, relacionados con procesos sancionatorios, medidas preventivas y otras que se desarrollan por parte de la CAR o por parte del municipio para corregir estas situaciones. A través del programa Agua Sustento de Vida, nosotros hemos abordado el tema del río Bogotá. Estamos acatando la sentencia 479 del Consejo de Estado sobre la recuperación del río Bogotá. Es una tarea que tiene, en la cual la Administración Municipal tiene un gran compromiso y está trabajando para aplicarla grandemente. Hacemos un control y seguimiento al río en términos de vertimientos, para lo cual generamos una cartografía y se toman las medidas diferentes para corregirlas. Se identifican esas situaciones en el sentido de poder tomar medidas correctivas. Tenemos una cartografía de los diferentes puntos de vertimiento, ya sean de aguas orgánicas o aguas industriales, de tal manera que la corporación CAR imparta las diferentes medidas para que estas situaciones se corrijan. Con el apoyo de la CAR hacemos análisis de laboratorio, donde se toman muestras, se analizan y se descarta la posibilidad o se confirma la posibilidad de la generación de aguas industriales. Y el mantenimiento del río es fundamental. Nosotros, en el último trabajo que hicimos en el río Bogotá, hemos sacado del albedo del río más de 300.000 metros cúbicos de sedimentos, lo cual garantiza que el vaso hidráulico tenga condiciones favorables y así evitemos una situación de riesgo por inundación como las suscitadas en 2010-2011. Esta es una situación bastante frecuente en el río que denota que el río está vivo, el río tiene vida, en el río hay cangrejos, hay peces, hay vida. Y a pesar que existen situaciones dramáticas como esta que tenemos cercana al municipio de Calchancipá, en el sector de la Chiripa, donde cerca de 2 litros por segundo de aguas negras están contaminando el río, o en el municipio de Zipaquirá, con el caso de Paso Ancho o el Edén, el río Tocancipá mantiene unas condiciones sostenibles que merecen ser mejoradas y merecen, digamos, garantizar que se siga manteniendo en esas condiciones. El plan de desarrollo, a través de 6 programas y 6 proyectos, aborda en diferentes instancias situaciones de prevención en términos del riesgo, ya sea riesgo tecnológico o riesgo natural. Hemos venido trabajando en nuestra huella de carbono, compensando nuestra huella de carbono, y queremos que esa iniciativa se lleve también al sector industrial. Con la GIZ hemos venido trabajando el tema de mecanismos de desarrollo limpio para lograr que el almacenamiento de sustancias químicas se haga de una manera responsable. Y a través de nuestras 7 campañas que hemos venido liderando a nivel departamental, hemos logrado cifras significativas como 7.000 unidades de llantas que ya no están contaminando ni van a los sitios donde se prepara la panela para ser quemada, sino que de una u otra manera se conducen a sitios correctos. Cerca de 7 toneladas de luminarias hemos recogido a la fecha de estas luminarias, que pueden contener entre 25 y 35 miligramos de mercurio cada una, metal pesado altamente peligroso. Cerca de media tonelada de pilas, con sustancias también químicamente lesivas para el agua, y más de 1.000 unidades de celulares viejos que en muchos de los casos se reutilizan o se entregan para que las personas que refraccionan y reparan este tipo de equipos les puedan dar más vida útil. Hemos recogido a la fecha cerca de 6 toneladas de envases de pesticidas que a través de Campo Limpio y algunas empresas que trabajan en este tipo de aspectos son conducidos y manejados de forma adecuada, de tal manera que no se queman ni quedan allí en las fuentes hídricas. Estas son nuestras cifras, y en términos generales, desde el punto de vista de los residuos peligrosos especiales, hacemos énfasis para garantizar que el entorno esté en mejores condiciones y así evitar situaciones de riesgo. Un caso concreto es el de la Chiripa, una zona que en 2010 y 2011 estuvo expuesta a inundación, cerca de 100 hectáreas, donde a través de un análisis que se hizo y un diseño de un jarillón, logramos
con la, estas son algunas imágenes de la inundación. La siguiente, ¿sí? La siguiente, con el apoyo de la CAR logramos la instalación, este es el Jarillón y este es el humedal de Quirajá. La siguiente, logramos la instalación del primer ecodique en la zona. El ecodique es una estructura conformada por bandas de plástico que al estar en sus alternativas con materiales sólidos genera unos diques de rápida, fácil y muy económica construcción, minimizando así esta situación de riesgo. Este tema del Jarillón de Quirajá en este momento ya se ha reconformado en su totalidad y de esa manera hemos eliminado una zona de inundación bastante grande para Tocancipá, como es el caso de Quirajá. El río Bogotá, aquí hay una imagen de satélite donde nos muestra la condición inicial del río antes de su dragado y una condición final donde el vaso hidráulico presenta una mayor capacidad y de esa manera se mitiga el riesgo por inundación en la zona. Situaciones, fotos antes y después, que muestran un poco la condición dramática en que se encontraba esta zona, que hace más de 30 años no se limpiaba ni se dragaba. Algo interesante de destacar es que esos lodos contaminados, sabemos que esos lodos tienen metales pesados como el bromo proveniente de las curtiembres. Con estos lodos no se han conformado jarillones como tradicionalmente se hace, sino que se han confinado en una celda de seguridad al lado del jarillón, de tal manera que quedan allí protegidos y luego los nuevos jarillones se han conformado con material limpio. Es una manera, hasta el momento no existen metodologías, por lo menos para este tipo de trabajos, sobre la disposición de Gerrespel, y creemos y estamos seguros que es necesario implementar metodologías que lleven a que estas sustancias se dispongan de una manera más segura. Una inversión de 2.200 millones, cerca de 300.000 metros cúbicos de sedimentos y una longitud cercana a los 4 kilómetros fueron mantenidas en la última vigencia sobre el río Bogotá. Estamos propendiendo porque la industria haga un balance hídrico de sus actividades para que tengan siempre una responsabilidad ambiental y social, hagan un uso eficiente del agua. Por ejemplo, esta planta de Ovaria diariamente a través del sistema de ósmosis inversa recicla más de 45.000 litros de agua y es un modelo a seguir y un modelo a copiar para los demás sectores industriales. Estamos orientando para que exista un compromiso con la huella de carbono. Seguramente con la huella hídrica es necesario avanzar, es un tema mucho más complejo, pero que también todos los sistemas de producción tengan plantas de tratamiento industriales o de aguas residuales industriales o aguas residuales domésticas. Y finalmente estamos interesados para que exista una adquisición de predios de interés hídricos, sitios donde se genera el agua. Desde la Secretaría de Ambiente, las variables que nosotros abordamos no son la siembra de árboles exclusivamente, ni el uso de una camiseta al Día de la Tierra, sino abordamos los 4 aspectos básicos, digamos, las dimensiones de lo biótico, lo cultural y la gente. Tenemos una amplia diversidad de recursos, muchas de estas especies son endémicas, raras, exclusivas en el mundo, ya sean ecosistemas acuáticos o continentales, y necesitamos conservarlas. En eso hemos venido caracterizando, hemos venido trabajando, hemos identificado más de 3 humedales nuevos y seguimos identificando humedales. Creemos que estas especies, como estas especies endémicas, si no las conservamos, si no cuidamos el agua, van a estar extintas. Los humedales son un buen ejemplo de ecosistemas que filtran, purifican y limpian las aguas y que deben mantenerse en condiciones naturales. Ya el agua en exceso, en deficiencia o calidad, impacta los aspectos de la economía, la salud, la producción, los alimentos, la seguridad, la energía, la industria y el medio ambiente. De todo depende, y por eso el eslogan que el riesgo es un asunto de todos depende que nuestro río Bogotá, nuestras condiciones hídricas y nuestro entorno se mantenga de una forma sostenible para que podamos seguir viviendo y produciendo en esta zona. Muchísimas gracias.